Bueno, Pablo Barceló creo que lo conocemos todos. Él es fundador de la Caja Forense. Sí. ¿No será mucho? Más o menos. Mucho. Sí. Todos recurrimos al libro de Pablo, no coincidimos, pero no importa. Pero recurrimos al... En mi familia es conocido por el muchacho que corre, porque cuando mis chicos eran chicos, ¿te acordás? Es muy divertido, sí. Eran pibes, los llevaba yo al Scalabrini Ortiz a jugar, una cosa así, y Pablo pasaba siempre corriendo. Entonces me decía, mira, ahí va tu amigo el que corre. Bueno, la charla la vamos a dar con Pablo Barceló, Alejo Cancino, también otro prosecretario, y lo vamos a dividir más o menos así, pero usted vieron que no es tan formal la cosa, ¿no? O sea, Pablo va a hablar por sobre todo de imposición de costas, Alejo sobre regulación de honorarios y bueno, vamos a ver entre todos qué podemos sacar de esto. La gente que está al fondo, si levanta la mano, realmente pasó recién, no los vemos, o sea que hagan señas muy ostentosas por si quieren tomar la palabra. ¿Está? Pablito, te dejo. Vamos. Dale. Bueno, ¿cómo les va? Hoy lo que vengo a tocar expresamente no es una cuestión de honorarios, sino que es la etapa previa, que es la condena en costas. Sepan ustedes que la condena en costas es un tema sencillísimamente complejo. Si ustedes ven el código y analizan un poco la redacción, sobre todo a nivel no solamente local, sino a nivel nacional, se establecen una suerte de situaciones que admiten excepciones. Y según quién sea el autor que ustedes estudien, según quién sea el que ha escrito o opinado del tema, van a ver que entienden que hay principios o reglas. Particularmente no creo que eso sea ni uno ni otro. El Código Procesal admite un sinnúmero de situaciones de las más variadas que nos hacen pensar que no necesariamente siempre el régimen es costas por su orden, como establece el artículo 250, por una cuestión puramente ordenatoria, ni que tampoco el sistema es el del vencimiento. Por eso la idea mía era hoy un poco hablar de las consecuencias patrimoniales de los procesos, sin antes pensar que el tema de la complejidad en sí trae distintas fantasías por parte de, muchas veces, de los clientes, otras veces por parte de los tribunales, porque nos hace pensar que quien pierde paga y sin más. Y hay un montón de situaciones que se van a ir dando, que en función del pedido de Marcelo, yo traté de ser lo más casuístico posible. Pero no hay que perder de vista que muchas veces vamos al tribunal tratando de ganar una gallina y muchas veces terminamos perdiendo un toro. O como hay otras frases alemanas que dicen que uno sale desvestido del tribunal y otro sale vestido con un papel. En la realidad del caso es que los juicios son complejos. Yo el viernes me tocó dar una charla yo he sido docente de acá de la Facultad de Obligaciones. Y contaba que uno muchas veces en algún juicio se ha querido comprar un barco que en realidad ese barco nunca tuvo, o se ha cambiado el auto que nunca ni siquiera pudo llegar por distintas situaciones avatares propias de un proceso que como tal es manipulable. O sea, el expediente arranca conmigo y la gente de mi estudio sigue con el tribunal y todos los que participan del tribunal después sigue por el estudio de la otra parte y toda la gente que trabaja en ese estudio. Después lo tocan peritos, trabajadores sociales, el tribunal mismo, la Cámara. O sea, si uno después de transitar todo ese proceso lo gana y encima lo cobra, creo que la experiencia de ese viaje es extraordinaria. Entonces, el tema de las costas, particularmente para empezar a entrar en tema, es un tema básicamente de política procesal o de política jurídica. En alguna época se ha pensado en entender que el principio general
obedecía a cuestiones de responsabilidad, o sea, a cuestiones de culpa. Se hablaba mucho de la temeridad. Hoy en día rige, sí, el principio de que las costas son al vencido. Lo que ocurre es que hay un sinnúmero de situaciones que son también excepcionales, que hacen que las costas se entiendan que son en el orden causado. Si ustedes siguen un poquito el cuadro que se ve ahí atrás, yo creo que es interesante que podamos advertir dos situaciones distintas. Una, aquella que refiere a los deudores de costas, que es distinta a aquellos que son condenados en costas. ¿Por qué creo que es importante hacer esta distinción? Porque muchas veces quien lleva una cosa que es importante. Yo tengo un material, yo no sé esto cómo lo comparten ustedes, porque yo no solamente este cuadro, sino que además preparé un apéndice jurisprudencial para dejarle, sí, pero no sabía cómo... Me lo mandás a mí. Bien. Yo se lo doy a la facultad y la facultad se lo reenvía a los que están inscriptos. Yo a su vez lo reenvío a un grupo de gente, que son un montón, que supongo que a quienes no están inscriptos, que hubo mucha gente interesada, también se lo reenviarán, porque no hay ningún problema con eso. Pero bueno, lo preparé y no sabía sinceramente cuál era la dinámica de... Me lo mandás y lo compartimos entre todos. Perfecto. Entonces, yendo a esto que hablaba recién, lo que creo que es importante distinguir los que son los deudores de costas de los condenados en costas. La pesada carga o la mochila más pesada siempre la lleva el abogado que inicia un juicio. ¿Por qué? Porque le tiene que explicar al cliente, primero, que tiene que transitar lo que es la mediación prejudicial obligatoria. Después de eso, los gastos de las boletas de inicio, los gastos de los peritos cuando existen, los gastos que se van suscitando, por ejemplo, en torno a incidentes o a cuestiones propias de la publicidad, de si hay que publicar edictos, mandar cartas, documentos, situaciones de testigos o los gastos que pueden irrogar las indemnizaciones de esos testigos si fueran, por ejemplo, de otra provincia que hay que trasladarlos. O sea, los juicios en general son costosos. Lo que ocurre es que muchas veces los mecenas de los juicios somos nosotros, los abogados. O sea, uno muchas veces no llama al cliente cada vez que tiene que hacer un gasto y dice, bueno, lo pongo. Y después, cuando llega el momento, se da cuenta que hay un sinnúmero de situaciones también que se presentan que hacen que la cuenta no termine cerrando del todo y el barco que decíamos que nos íbamos a comprar no sea ni siquiera un barquito de papel. Entonces, es importante, por lo menos, arrancar distinguiendo de quiénes son los deudores de costas. Los deudores de costas siempre y en primer lugar son aquellos que reclaman el gasto, la necesidad de realizar el gasto con una necesidad o conveniencia de que ese gasto le sea para él útil. En cambio, el condenado en costas o la condena en costas ya tiene una fuente que es legal, una fuente judicial y que está impuesta por la sentencia. Nosotros vamos a ir viendo que el régimen general o casi todas las sentencias, o por lo menos eso es lo que yo hago cada vez que sale un fallo, me fijo dos cosas: si gané o si perdí, y qué dice respecto de las costas. Con el simple hecho de que diga con costas es suficiente. ¿Qué quiere decir con costas? Yo he preparado alguna serie de situaciones que uno va viendo que pueden ocurrir en la práctica y son bastante riesgosas, incluso por omisión. Lo que es sumamente importante es que en el resolutorio, es decir, en la parte del fallo, en la parte no dispositiva, sino en la parte no de los considerandos, sino del fallo, diga con costas. Si es con costas, significa siempre que es costas a la vencida. Hay situaciones a donde en la parte del considerando se expresan que determinada parte, actora o demandada, será condenada, pero si nada dice en la parte del fallo, sean cuidadosos porque se entiende la jurisprudencia que las costas son impuestas por su orden, por más que en los considerando diga otra cosa.
Con lo cual, siempre fíjense que en la parte resolutiva expresamente así lo indique. Si nada dice, el régimen general que se entiende es el de imposición de costas por su orden. Hay veces que los jueces, por benevolencia o por olvido, suelen no condenar en costas o no expedirse al respecto a las resultas de que al abogado se le pase. Si a ustedes se les llegara a pasar a favor, bienvenido sea, porque el régimen de imposición será en el orden causado. Ahora, si ustedes tienen alguna pretensión de que la parte contraria sea condenada en costas, ustedes tienen la necesidad de recurrir. La forma de recurrir es por aclaratoria y, según el régimen recursivo, si es del colegiado o de los juicios o de los tribunales unipersonales, es por reposición por reposición si fueran los colegiados o apelación en subsidio si fueran los unipersonales. Esto es importante que ustedes lo hagan porque en el caso de que ustedes, si dentro de los 3 días no piden la aclaratoria, el fallo va a quedar firme. Ustedes no pueden aparecer tiempo después a solicitar esa aclaración porque el fallo inexorablemente va a ser cosa juzgada a ese respecto si ustedes no lo dicen. Hay algunas situaciones, por ejemplo, donde la ley nos habla de que es sin costas. Por ejemplo, en materia de honorarios. Cuando uno recurre a cuestiones de honorarios, uno ve que el artículo 28, inciso E, dice que es sin costas. Ahora, ¿qué significa que sea sin costas? Sin costas no es sinónimo de sin honorarios. ¿Por qué? Porque significa que es un trabajo que uno efectivamente ha realizado, pero que el deudor de esa tarea es nuestro propio cliente. ¿Sí? En cambio, cuando es con costas por su orden, el deudor también es nuestro cliente. Y en el caso de que sea con costas, también el deudor es nuestro cliente. Esto lo quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos debe nuestro cliente, que es el principal deudor en función de la locación de servicios. Estas son obligaciones, si se quieren, concurrentes, a donde existen una única obligación que tiene distintas fuentes, una que es contractual, la otra es legal, impuesta por la sentencia, y múltiples obligados al pago, que en tanto y en cuanto uno pague, la obligación a mi respecto se extingue, pero subsiste en caso de repetición. Por ejemplo, si mi cliente ganó el juicio, pero igual me paga, en ese caso mi cliente podrá repetirle las costas a la parte que realmente las debía. Pero insisto, respecto del cliente propio, siempre nos debe los honorarios, sea que sea sin costas, sea que sea con costas por su orden, o sea que sea con una condena en costas con cargo de repetición. Hay una situación que es bastante particular, que hace a la apelabilidad de las costas. Acá probablemente podamos diferir con los jueces, por ahí uno tiene una mirada mucho más parcial por ser abogado litigante. La ley en algunos casos establece límites para la apelabilidad de determinadas causas, que es el artículo 43 de la ley orgánica. Seguramente cualquier juez o cualquier miembro del tribunal dirá que eso es una cuestión de profilaxis jurídica que hace a que no se llenen de causas y tratan en alguna medida de permitir que solamente algunas lleguen a resolución. En materia de honorarios, por ejemplo, el artículo 43 habla de 10 unidades ius de agravio. 10 unidades ius de agravio son cerca de 50.000 pesos de diferencia. O sea, 50.000 pesos de diferencia son al día de hoy cerca de 5 ius. En algún momento ha sido más dinero, en otro tiempo ha sido menos dinero, pero creo que no es una suma poco considerable como para que no me permitan la habilitación de la segunda instancia, que a mi criterio es constitucionalmente garantizada. Sí. Me perdí en los 10, ¿por qué llegamos a 5, a 50?
Porque les cuento algo también, que eso por ahí lo dije como de corrido y no es así. En términos de unidades IUS, no todas las unidades IUS tienen el mismo valor. Hay una unidad IUS que es arancelaria, que es la que todos conocemos, que al día de hoy vale 12.000 pesos. Hay una unidad IUS a los fines del mérito de la apelación, que está establecida en el acuerdo del 29 de diciembre del 2020, acta 49.12, que establece en 5.000 pesos la unidad IUS. Después hay unidades IUS que se establece a los fines de la erradicación de las causas para circuito, distrito o circuito de ejecución. Hay una cuarta unidad IUS que es a los fines de la aplicación de las multas destinadas a la biblioteca. O sea, hay distintos, si bien todas tienen el mismo nombre, no todas tienen el mismo valor ni el mismo uso. Entonces, la unidad IUS que yo les hablo acá a los fines de la apelación vale 5.000 pesos, pero es a los meros fines de apelar o de radicar la competencia apelatoria. Y cuando yo les hablo de honorarios, hablo del agravio arancelario, que una unidad IUS son 12.000 pesos. ¿Está bien lo que me dijiste? Pues si no los números no daban. Bien. Hay otro tema también interesante que es el tema de los incidentes y qué pasa con las costas en materia de incidentes. Acá el principio general es el que establece el artículo 251, que es el que pierde paga. Lo que ocurre es que en materia de algunos códigos, sobre todo los federales y los provinciales de Buenos Aires, establecen ciertos principios que quien pierde el incidente sigue la suerte del juicio principal. O sea, yo puedo perder varios incidentes, pero si gané el fondo del asunto, en ese caso las consecuencias son expansivas también hacia los incidentes. En la provincia de Santa Fe, en cambio, rige el principio de irreversibilidad de los incidentes, que significa que yo puedo ganar 10 incidentes, pero perder el fondo del asunto, y cada uno de ellos va a correr suerte diferente. Con lo cual, uno muchas veces gana 3 incidentes que equivalen al valor de haber ganado un juicio. Sin embargo, hay un dato que es sinceramente interesante, que esto me gustaría también que tomen nota por la practicidad. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Voy a ver si lo pongo un poquito más grande. Este artículo 328 es un artículo bastante interesante, sobre todo para el demandado. Es sumamente antipático para el actor que perdió algún incidente. ¿Por qué? Si yo soy demandado y gano un juicio, puedo solicitar la paralización temporal del pleito hasta tanto se abonen las costas. Esto para el actor es un tremendo dolor de cabeza, porque no solamente que le impide el avance del proceso, sino que además para poder continuar tiene que pagar las costas de ese incidente que perdió. Y convengamos que al abogado del actor, y menos al actor le hace ninguna gracia tener que desembolsar para poder continuar con el pleito. Este tipo de situaciones, la más de las veces, las termina resolviendo el abogado con su propia billetera, como para evitar un estancamiento del proceso. En estos casos, rige también los plazos de caducidad, con lo cual ustedes no tienen escapatoria. Si bien se ha tildado de inconstitucional esta normativa, la Corte ya ha dicho, incluso creo que lo tengo por acá, no tengo la cita,
pero la Corte ha analizado la constitucionalidad de la aplicación del artículo 328. Si bien se dice que es una restricción al derecho de defensa, eso no es cierto, porque en definitiva todo aquel que pierde un incidente debe cancelarlo. En la provincia de Santa Fe no existe la razón plausible para litigar ni las cuestiones dudosas. Esto sí lo establece el artículo 68 del Código Procesal de la Nación, que permite para ciertas cuestiones novedosas, para cuestiones quizás un poco más opinables o vidriosas, darle al juez cierto margen de maniobra para equilibrar un poco las pretensiones. Acá en la provincia de Santa Fe el sistema es quiovendiano, o sea, quien pierde paga, con lo cual no tiene la chance el juez de subjetivizar el resultado del pleito y, en función de la causalidad del resultado, es la imposición que será en favor o en contra del actor o del demandado. Hay algunas situaciones que son sí particulares, que son cuando se produce un hecho sobreviniente, un ius superveniens, o cuando se produce la sustracción de materia. Generalmente en estos casos sí se aplica el régimen de costas por su orden, pero el juez tiene que ser cuidadoso de analizar cuál es el motivo, la causa, para que la sustracción de materia ocurra. Hay algunos ejemplos que, por ejemplo, pone Chiappini, que dice que una obra cuando están en una disputa respecto de la titularidad o la propiedad de algún cuadro y el cuadro se destruye, si bien lo que se destruye es el objeto material, no necesariamente lo que hay destrucción es del interés, con lo cual ahí si bien hay una sustracción de materia objetiva, lo que la parte tiene que hacer es pedir sentencia para que sea el juez el que determine finalmente quién soporta las costas de ese proceso, porque por el simple hecho de que la cosa se destruya, no necesariamente significa que se destruya el interés de la parte litigante en perseguir o en haber obtenido en su momento esa sentencia. Entonces, la sustracción de materia no necesariamente impone un régimen causidíco en el orden causado. Otro caso clásico es la devolución de las llaves en un juicio de desalojo. O sea, por más que me hayan devuelto las llaves, eso no me exime de solicitar la condena en costas respecto del demandado. Hay una situación también bastante particular cuando existen peritos. Los peritos son un dolor de cabeza a veces para los abogados, porque sobre todo en los juicios sumamente complejos, uno apela a la mayor cantidad de peritos. Y voy a ser sincero, con el artículo 730 o el viejo 505 de la ley, cuanto uno más trabaja, cuanto uno más tiene que esforzarse por demostrar un determinado hecho, la regla se invierte y es inversamente proporcional lo que podemos llegar a ser acreedores de honorarios. ¿Por qué? Porque repartimos ese tope del 25% entre más gente. Entonces, cuanto más sencillo es el juicio, esos juicios de puro derecho o esos juicios que no hay prácticamente que probar, tenemos un honorario que no alcanzaría nunca el tope de las costas. En aquellos supuestos en donde se requiere la necesidad de participar de peritos, de prueba y demás, la prorrata que se tiene que hacer de ese 730 se ve drásticamente reducida en nuestro perjuicio. En estos casos, si bien se han planteado inconstitucionalidades, los límites de las costas en algún punto se mantienen, porque, a ver, no yendo estrictamente a lo justo, muchas veces no puede ser que el valor del pleito en sí termine abarcando una suma superior o cercana al capital en juego.
Naturalmente, este artículo 730 no abarca a los incidentes que se susciten en torno a ellos, ni las segundas o ulteriores instancias, con lo cual este artículo 730 solamente se ve limitado a cuestiones de las partes no condenadas en costas y los peritos. La oportunidad para plantear el 730 es al momento de practicarse la planilla. Ustedes no pierden ningún derecho si no lo hicieron hasta entonces, porque en definitiva tendría que ser el secretario o el deudor de costas, el deudor de las costas quien debe proponerlo, con lo cual ustedes al momento de planilla podrían incidentarla u observarla, haciendo saber que el límite de esa planilla tiene que estar atado a este artículo 730. Tampoco es una pérdida de derechos respecto del abogado que no percibe ese diferencial. ¿Por qué? Porque podría cobrarlo respecto de su propio cliente. Esto no es lo más habitual, pero esa merma o esa pérdida de derechos es, si se quiere, relativa. Yo les contaba recién de los peritos. Una forma bastante sana de evitar el pago de costas periciales es la norma del artículo 198. El 198 nos permite eximirnos del pago de honorarios periciales manifestando el desinterés de esa prueba. Lo que ocurre es que ustedes, para poder aplicar el artículo 198, lo tienen que hacer al momento en que la prueba se provee. Además, esa prueba no tiene que haber sido determinante para la suerte del pleito y, por último, no tienen que haber sido ustedes condenados en costas, porque yo puedo haber sido o haber manifestado el desinterés y después perdí el juicio y por más que haya manifestado el desinterés, ese perito nos va a venir a tocar el timbre. Entonces, en esos casos, si ustedes ven que la prueba es manifiestamente improcedente o que no tiene demasiada conexión con el caso que se está tratando, en ese caso ustedes podrán invocar este artículo 198, por lo menos para ahorrarse una parte de las costas. Hay dos temas que, para aquellos que les toque hacer daños y perjuicios, son interesantes, que es que uno muchas veces en la demanda, por los requisitos del 130, se ve obligado a establecer un monto. Pero siempre uno pone esa fórmula y en lo que más o en menos surja de la prueba o lo que su señoría determine. Esto, técnicamente, como monto de demanda, no es reputado tal. ¿Por qué? Porque está sujeto a las probanzas del expediente. Con lo cual, en estos casos, sobre todo de daños y de determinación probatoria, se supedita el monto pretendido a lo que surja de la sentencia, con lo cual en este caso ustedes no van a encontrar una pluspetición si lo que piden no es lo que le terminan dando. Y a nivel honorarios también se ha dicho que el monto de los honorarios está generalmente supeditado por el monto de la sentencia y no por el monto de lo que uno inicialmente pide. Entonces, esta cláusula que uno muchas veces pone como para cubrirse, en el caso de costas, no los ata a la hora de que le lleguen a invocar alguna pluspetición inexcusable. Hay un artículo que realmente me causó alguna sorpresa en la redacción del nuevo código, que es el 743 del Código Civil, que por ahí algunos ya lo saben, pero habla de la inembargabilidad de las indemnizaciones. Esto a nosotros como abogados nos genera un problema, porque sobre todo si nosotros pretendemos cobrarle costas a aquel que ha sido parcialmente vencido, yo esa indemnización no se la podría tocar. Yo no he visto realmente ningún planteo de inconstitucionalidad de la inembargabilidad de las indemnizaciones. El artículo 743, inciso F, dice: las indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica son inembargables. Con lo cual,
esto también hay que tenerlo en cuenta si alguna vez ustedes... 744. Dijiste 743. Le erré por uno, perdón. No, pero para ahí. Viste, es lo único que baja en este país, los artículos. Bueno, 744 entonces. El inciso F. Esto es digno a tener en cuenta el día de mañana si ustedes llegaran a pretender algún embargo, alguna medida cautelar de subsidiariamente hacer el planteo de inconstitucionalidad. Porque, a ver, yo entiendo que hay situaciones que son alimentarias, la indemnización por esencia es alimentaria, pero también para nosotros nuestro crédito por honorario es alimentario. Hay una muy buena nota que también si quieren se las comparto y si no búsquenla por internet que está, de Elena Hayton de Nolasco, que habla de precisamente qué es lo alimentario y cuánto es lo alimentario, porque lo alimentario para mí puede no serlo para él o puede serlo para otro. Entonces, esa nota en algún punto da algo de claridad y establece algunos ejemplos de cómo ha ido evolucionando la alimentariedad de los créditos arancelarios a lo largo del tiempo. Estoy cortando curvas como loco. Hay otro tema que es también muy interesante, que es las costas del defensor de oficio. Yo todo esto que estoy hablando, por eso les decía, no está unificado en dos artículos. Hay una serie enorme de diseminaciones de cuestiones causídicas en los códigos, en la ley de aranceles. Entonces yo he tratado de hacer una suerte de casuística para tener en cuenta en los casos concretos. El tema del defensor de oficio es un tema sumamente antipático para el actor, porque hay determinados procesos en donde la necesidad de integrar la litis es obligada a través de un defensor de oficio. Y la jurisprudencia ha sido bastante pacífica en cargarle las costas al defensor de oficio por el simple hecho de integrar la litis o permitir la integración de la litis. Durante mucho tiempo se dijo que siempre es el actor el que debe soportar las costas del defensor de oficio. El artículo 36 de la Ley de Aranceles habla del honorario del defensor de oficio, pero nada dice respecto de las costas. Jurisprudencia pacífica ha entendido que es el actor el que debe soportarlas. Personalmente no estoy de acuerdo con esa teoría, creo que esto nada escapa al régimen general de que el que pierde paga. Tampoco entiendo que sea el actor el que deba soportarlo, porque uno cuando se enrola en una lista de defensores de oficio lo hace primero voluntariamente, no hay una cuestión de mandato, y además es una especie de carga pública, con lo cual, digamos, si yo tengo la voluntad de listarme en una carga pública, creo que también estoy asumiendo de antemano la contingencia de que cobre o que no cobre esos honorarios. Distinto es una locación de servicios donde yo de antemano al cliente le digo le voy a cobrar tanto y el cliente podrá decidir. Esto que yo les cuento tuvo reciente solución por parte de la Corte en un fallo, les pido solo un segundito. Era complejo el nombre. Gurpegui Luisa Margarita contra Cutrunio Fernando. Es del 28 de junio del 17, fallo de corte. A donde en definitiva dice en términos generales lo que les acabo de contar, que tratándose de una carga pública y de una cuestión puramente procesal y sujeta a un conflicto, nada escapa al régimen general de imposición de costas al vencido. Y hablar en la alzada, que por ahí te apelan ponen una expresión de agravio 3 renglones y tenés el 50% más de costo. Claro, sí. Lo que pasa es que las costas se generan por instancia.
Con lo cual me hiciste acordar de un tema también, que es que hay muchas veces que en primera instancia se impone una determinada condena y la alzada revierte el resultado del pleito. Cuando la alzada revierte el resultado del pleito, se entiende que se condena por ambas instancias. O sea, siempre que la Cámara se expide, no solamente se expide por la instancia en que está resolviendo, a menos que diga algo distinto, ¿no? Pero por regla general, siempre cuando la Cámara se expide y resuelve, resuelve la condena por las dos instancias. A esto iba. El artículo 252 del Código Procesal habla de cuando hay vencimientos recíprocos y utiliza una palabra que a mí me hace un poco de ruido y sinceramente me genera alguna duda, que es que dice que se compensarán equitativamente. Yo estoy absolutamente convencido de que las costas no son compensables. No hay forma de que haya compensación jurídica entre sujetos que son distintos, porque actor y demandado se deben créditos, abogado del actor y abogado del demandado no podrían compensar créditos que están litigando dos personas diferentes, a donde hay incluso sujetos obligados diferentes, porque yo le puedo cobrar tanto a mi cliente como al condenado en costas. Entonces, esa compensación de la que habla el Código entiendo que es desafortunada. Sí, lo que puede ocurrir es que el juez fije equitativamente una condena diferente, pero entiendo que no hay compensación posible cuando los sujetos procesales no son idénticos. En términos jurídicos hay compensación cuando las partes reúnen la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo. Acá esa situación no se presenta. Entonces, ese término de compensación entiendo que no es aplicable. Y hay un último tema que me querría explayar, que es el del 253. El artículo 253 nos permite establecer supuestos cuando la pretensión sea exorbitante, es decir, cuando hay pluspetición inexcusable. Yo esto lo hice una vez y juro que me salió bien y por eso lo comparto. Lo hice solo una vez, pero porque creo que tenía más chance de perder y me saliera bien que perdiera completo. La situación era así. Me reclamaban un crédito documentado y yo sabía que debía muchísimo menos que el crédito que me reclamaban. Entonces, el 253 a uno le permite allanarse hasta el límite de lo debido. Yo hice exactamente eso, no obstante estar en mora. Me allané hasta el límite de lo que reconocía. Es más, ni siquiera habla el 253 de allanamiento, habla de reconocimiento. Reconocía deudar hasta el límite de lo que yo creía deber y le pedí al actor que cargue con las costas. Hay veces que uno puede acomodar la situación, no obstante perder, pero tener un resultado por lo menos económicamente favorable. Este artículo 253 a veces pasa desapercibido, pero creo que es muy útil cuando uno sabe que tiene las de perder, pero si puede utilizar alguna herramienta para ganar algún dinerillo bien habido, creo que es interesante que por lo menos lo puedan tener en cuenta. Del artículo 254, que son las costas al juez, no voy a hablar por una cuestión de no vamos a instalar ideas que no sean. Y aparte, sinceramente, no conozco precedentes. No conozco precedentes. Sí habla por ejemplo, de que el Ministerio Público no cargará las costas, dice el Código, y realmente el 254, para que eso así ocurra, tiene que haber dado lugar la resolución a la nulidad, con lo cual también es una cuestión compleja y opinable. La última, y sí con esto cierro, es
analizar el tema de el 250 cuando habla de la condena en costas por su orden y las comunes por mitades. Hay algunos supuestos que nos permite que eso ocurra, que es básicamente cuando hay un allanamiento, cuando nosotros nos allanamos, pero para que ese allanamiento sea efectivo y eficaz, tiene que ser real, incondicional, oportuno, tempestivo y, sobre todo, que sea íntegro. Si yo estoy en mora, por más que me allane, las costas me las van a cargar igual. Si yo he hecho un planteo extemporáneo, las costas me la van a cargar igual. Si ha sido inoportuno, las costas me la van a cargar igual. En lo personal, creo que después de 28 años de abogado me habría allanado 2 veces. O sea, yo no está en mi esencia jurídica el allanamiento. No es el 230 no me parece un artículo digno de un abogado, te lo juro. Sí, el abogado no debe allanarse. No. Entiendo que el abogado no debe allanarse nunca, pero es una cuestión de principios. Y después, bueno, el tema de la caducidad, que bueno, fue recientemente modificado por el Código, establece, contrariamente a lo que sostenía anteriormente, que las costas se soportaban ambas partes, actualmente el Código impone las costas al actor en forma íntegra. Lo mismo ocurre con el desistimiento. Lo que ocurre es que en el desistimiento lo que hay que tener presente es la oportunidad en que ese desistimiento se produce. Porque puede ser que el desistimiento se produzca trabada la litis y en ese caso la ley de aranceles nos habla de que distingue, al menos a la hora de regular los honorarios, si el desistimiento se produjo antes o después de ofrecer prueba. Si el desistimiento se produce, ni bien está trabada la litis y la demanda todavía no se contestó, en ese caso las costas van a ser, si bien impuestas a la parte que desiste, van a ser prácticamente insignificantes porque hubo solamente un comparendo. Distinto es cuando se hace antes del ofrecimiento de prueba, la ley de aranceles nos habla que el límite es un 70% de la escala. Si se produce después, es un 80% de la escala. Por último, una situación que escapa al esquema propio del Código Procesal, el artículo 17 y 14 de la Ley de Amparo Provincial establece también el tratamiento de las costas, pero con un sistema muchísimo más flexible, muchísimo más amable y no tan rígido como el que hace el Código Procesal, que permite al juez la interpretación de la razón plausible para litigar, que es un término que el Código Procesal no admite, si el de la Nación, y nos podría eximir del pago de costas en tanto y en cuanto la parte revirtiera su conducta antes de la presentación del informe que requiere la ley de amparo. En esos casos uno podría llegar a escapar a la condena en costas. Yo particularmente de honorarios hoy no pensaba hablar porque creo que es una cuestión, digamos, que excede lo que es esta charla. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, no sé si la dinámica es hacerla ahora o hacerla al final. Como quieras, no hay problema. Imposición de costas en alimentos está faltando. Eso por una cuestión de... ¿Lo va a hablar él? Sí. ¿Listo? Lo hemos dividido para no pisarnos. Sí, por ahí me parece que quizás en familia hay muchas cosas de las que vos, por ejemplo, decías esto de la razón plausible, que si bien no están en están en el ordenamiento de amparo, pero no en el otro, muchas veces en familia se toman, ¿no? O sea, hay situaciones en familia que realmente ameritan a veces alguna cintura. Sí, alguna cintura, depende del caso, de cómo se dé. De igual modo, bueno, si vos, Alejo, vas a hablar sobre el tema de costas en alimentos, sí me gustaría referir
lo que vos hablabas de plus petición, cuando hay realmente una plus petición por parte de una de las partes y la parte es quien representa al niño, genera un inconveniente eso. O sea, el papá o la mamá representando al niño, litigando contra la otra parte y hace una plus petición, una demanda totalmente infundada, una cosa que en Familia 5 tuvimos una vez una situación. Y es bastante compleja esa imposición de costas a quien reclama, porque resulta ser que quien reclama es el niño. Bueno, en algún momento se hizo un argumento ahí medio que vaya a saber cómo salió, pero las costas fueron impuestas a la representante legal. Sí, en medio para estudiarlo el tema, porque en realidad ella era la que, o él, no importa, quien había metido a su hijo en ese berenjenal. Era realmente una cosa impresentable. Es decir, encima había reclamado en equivalente en dólares te hago una en ese pregunta, momento. al representante legal, O sea, hablas madre. como a la madre, Sí. no como al abogado, porque No al abogado, no al abogado. Hay situaciones a donde también, por temeridad, malicia y a veces desconocimiento de derecho, se han visto situaciones donde se le aplican las costas al abogado. Los jueces en ese caso son bastante también amables o cuidadosos de no hacerlo, pero hay situaciones que son... Claro, el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo lo permite eso. En el caso particular era claramente la representante legal del chico, porque en la audiencia había ratificado lo que quería y después hace una transacción por una cuota de un 10% de lo que estábamos hablando. Entonces realmente la otra parte tenía razón de que había una plus petición, pero el problema lo tenemos en una situación que en civil y comercial se resolvería con cierta facilidad. Bueno, sí, hay plus petición, facilidad. No son muchos los casos, ¿no? Pero sí se resolvería sobre la base de la plus petición. En familia, vos lo empezás a pensar, sí, genial, pero ¿a quién condenó en costa? Al pibe. Claro. Por ende, al abogado de la otra parte que se quería beneficiar, lo termina perjudicando, porque ¿de dónde le va a cobrar al chico? Digamos? No, sí, lo va a cobrar recurriendo a que se trata de una cuestión alimentaria, se lo va a cobrar a los padres, pero en definitiva va contra Gira los en dos torno a lo mismo. y giramos siempre en torno a lo mismo. En aquel momento se resolvió costas a la representante legal y quedó firme porque no se apeló, pero bueno, es para discutirlo un tiempito, digamos, ¿no? El tema este. Bien, Alejo, bueno, ¿quieren que hagamos preguntas ahora a Pablo y después pasamos a Alejo? La prescripción, a ver, afortunadamente después de la reforma del código, la cuestión se saneó. Antes había un fallo de corte que distinguía en torno a si los honorarios estaban regulados, distinguía el derecho a pedir del derecho ya consolidado en la regulación. Y establecía un plazo de 2 y de 10 años según el caso. El derecho a pedir en un juicio no terminado era de 2 y el derecho a ejecutar un crédito arancelario era de 10. Esto traía un montón de problemas porque los juicios, ahora no tanto con el tema de la oralidad, pero que son un poco más dinámicos, pero antes los juicios podían dilatarse en el tiempo. Es más, tampoco podías tener vos determinada la condena en costas porque podía estar sujeto a alguna posterior instancia. Hoy el nuevo código clarificó la cuestión y circunscribió todo plazo prescriptivo a 5 años. Con lo cual hoy, estando en el 2022, ya no tenés duda de que si en agosto del 2015 se dictó la norma, el derecho a que te prescriba una acción es de 5. Bien. No sé si no tenemos otras preguntas, después total podemos volver a Pablo con preguntas. ¿Pasamos a Alejo? Bueno, la idea era un poquito ir repasando los diferentes tipos de procesos que tenemos en familia y más o menos nombrar las regulaciones que se hacen y las dudas que van surgiendo, que nosotros vemos frecuentemente que se pide una cosa y no es, o que nos preguntan y bueno, y además si alguien tiene una duda la pregunta, no hay ningún tipo de problema. Arrancamos con el divorcio, el más típico. Obviamente sabemos que el unilateral, 10 jus, y el presentación conjunta, cuando uno representa a los dos, 14, 8 para cuando uno viene en conjunto, pero un abogado por un lado, otro por el otro, sencillo. Bueno, caso de conversión ya casi no se ven, pero era 3, inscripción, sentencia extranjera, hay algunos que otros, 3 también. ¿Qué vemos ahí
con el que puede llegar a generar algún inconveniente en el divorcio. Cuando van los abogados a la audiencia y no se llega a acuerdo. A veces, o sea, no se llega a acuerdo, sale la sentencia de divorcio con la regulación que dijimos recién. ¿Existe algún criterio que dice que se tendría que regular igualmente por esa actuación, que va más allá del divorcio? ¿Por qué? Porque el abogado trabajó para lograr ese convenio que finalmente no se logró. Recabando con los otros colegiados, no se está regulando por eso. El criterio es ese, pero bueno, existiría el derecho de peticionarlo y bueno, se tendría que resolver como lo considere el juez en ese momento, pero está la posibilidad. Otra cosa, la imposición de costas en el divorcio es por su orden. Por su orden no hay escapatoria, salvo que obviamente se acuerde lo contrario. Si acordamos, ningún problema, se imponen al que se acuerda, obviamente siempre con la vista del defensor y todo lo que sea necesario. ¿Alguna pregunta de divorcio? Creo que es sencillo, no vemos mayor problema. Otra cosa, en divorcio, cuando se homologa la propuesta, lo que hacemos es, cada ítem de la propuesta se regula al 30% de la escala. Eso para que lo tengan en cuenta, porque a veces, no sé si cuando viene un cliente a consultarlo, le quieren presupuestar más o menos cuánto van a terminar siendo los aportes, para que tengan en cuenta de la regulación que le correspondería a un juicio completo, la usamos al 30% de la escala para regular. Eso creo que también es criterio del resto de los colegiados. Algunos se podrá llegar a tener al 50 como mucho, no creo que haya tanta diferencia en plata. Alguna cosita respecto de eso. Muchas de las normas de familia que quizás no tengan un basamento muy normativo que digamos, ¿no? Hay ciertas cosas que son costumbres, que hace años que se van haciendo así, porque la ley de aranceles también es un poco inflexible en algunas cosas y no refleja adecuadamente muchas veces el trabajo profesional. Tiene 40 años. Bueno, claro, tiene 40 años la ley y fue redactada en otro mundo. Mira, cuando estábamos en la charla anterior yo estaba pensando que cuando empecé a ejercer a las trabajadoras sociales de los tribunales las pasábamos a buscar en un taxi, en un auto y las llevábamos nosotros a hacerla. ¿Se acuerdan? Era así. Ese mundo no existe más. Es imposible de pensar hoy que eso se haga así. Y había confianza entre los profesionales. ¿Quién la lleva? ¿Vos o yo? Y no pasaba nada. Sí, los oficiales de justicia también. También los oficiales de justicia lo llevaba uno. Sí. Bueno, ese mundo no existe como tal, no existe más. Y el tema de la ley de aranceles, muchas veces ustedes como profesionales van a ver, laburaste un montón por un régimen de comunicación, te regularon 2 mangos. Por un alimento que hiciste poco y nada, por decirlo así, una suma, bueno, esas desproporciones están. Lo del divorcio, realmente, por ahí decir, bueno, 10 unidades de IUS, 14 unidades de IUS, multiplicado por lo que vale una unidad de IUS, a veces refleja y a veces es un exceso y a veces es una cosa que queda cortita, digamos, ¿no? Entonces, este tema del 30% que dice Alejo, que es más o menos un criterio jurisprudencial que está dando para las homologaciones de acuerdo, tanto sea en divorcio como en la homologación del acuerdo que se presenta como tal, si vos querés que sea distinto, tenés que argumentar. Sí, y en ese punto, cada vez que uno quiere que el honorario que se te regule sea o el máximo de la escala o el mínimo de la escala, porque también puede pasar eso, o vos querés hacer uso del artículo 4, ¿era el de la estimación? Sí. Sí, el del artículo 4 de la ley de 67, hace la estimación de tu honorario, porque si vos no haces la estimación de tu honorario, después el juez te regula el mínimo, o si no, revocatoria para que me regule un poco más. Empieza. Pero che, la verdad que lo hubieras dicho antes a eso, porque la verdad que el juez no es adivino desaprovechaste una posibilidad que te da la ley, que es la de estimación. Entonces vos podés llegar a decir en esto, mire, usted me va a regular el 30, pero yo considero que en esta situación, como lo laburé así, hice esto, hice aquello, hice tanta gente, o sea, justifico que me tiene que regular más, porque en verdad está regulando en una cifra que no, o sea, si vos tomás, por ejemplo, las normas de la ley de aranceles, la regulación de esas homologaciones de acuerdo, no sé si realmente va al 50%, o va al 30%, o va al 70%, o al 100%. Si yo empiezo a tomar normas análogas, no sé realmente si eso cierra así. Entonces, estimo mis honorarios y pido. Si yo no estimo los honorarios y no pido, bueno, medio que te quedaste a lo que el juez te quiso regular. ¿Te puedo hacer un agregado? Sí. En esta materia que hacen ustedes particularmente, hay un trabajo invisible que es extraordinariamente invisible. Y la única forma de visibilizarlo es haciendo una buena estimación de horario. O sea, ese llamado del domingo a las
8 de la noche, no me trajeron el nene, o parecido. ¿Por qué? No, pero ¿por qué es extra dentro del proceso? Bueno, a ver, yo lo que le puedo decir respecto de eso es que si no recurrió, no recurrió. Claro, por eso quiero decir, Bueno, correspondería recurrir en realidad. claro. Digo, que por más que uno estima a veces. Está bien, lo que yo me refiero es lo siguiente, porque si nosotros vamos a lo que un juez te dijo, o lo que el juez te dijo, y no hay un recurso, nos quedamos ahí en la nada. O sea, si yo estimo y el juez no me da bolilla lo que estimé, pueden ser un par de cosas. Puede ser que tenga razón el juez y que estime mal, que estimé lo que no correspondía. Puede ser que haya ponderado distinto lo que yo trabajé. Ahora, si yo lo consiento, lo consentí. Si yo lo recurro, puede ser que el mismo juez o el pleno, depende del caso, te diga usted tiene razón, o que la Cámara te diga usted tiene razón. Sí, pero bueno, eso es más o menos lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El no se queje si no se queja. Bueno, esto es más o menos así. No, sí, la estimación, yo he hecho mucha regulación en horario y en general se tiene en cuenta. O sea, una estimación que hace, se mira y se ve a dónde tenía que estar y dónde estima y generalmente se tiene en cuenta. Puede pasar que no, pero bueno, hay que ver el caso en particular. ¿Esa estimación hay que probarla también con alguno o simplemente uno puede decirlo? Porque a veces también son los dichos de uno. Porque ¿qué le voy a decir? Me manda audio de 12 minutos. No, obviamente que la estimación tampoco tenés por qué mandar al frente al cliente. La estimación es estimación, no es una cosa que esté sujeta a prueba. Ni a Sí, bilateralidad. no, tampoco. Vos estimás respecto de lo que trabajaste. Obviamente que siempre estamos hablando, estamos ante una ley de aranceles que establece mínimos y máximos. ¿Sí? Hay un rango entre una cosa y otra. Y no por nada está el rango de mínimos y máximos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero la regulación del máximo de la escala, tengo que argumentar, puede ser que el juez te ponga el máximo de la escala directamente, pero si yo lo pretendo, tengo que argumentar. Si yo pido el mínimo, la verdad que mucho para argumentar no hay que... Hay veces que vos pedís el mínimo porque es una relación, una amistad, entonces pedís que te regule el mínimo, la verdad que el juez debería, sin mayores argumentos, regularte el mínimo de la escala. Pero si vos querés una regulación mayor, hay que hacer alguna argumentación y muchas veces tiene sin necesidad de estar diciendo que me mandó tanta cantidad de mail, pero vos podrías decir... un trabajo, yo lo he visto, mucha gente que escribe y te cuenta de qué se trató su trabajo profesional. Y no está mal, porque es el trabajo de uno el que está defendiendo, ¿no? Y en fundamentación normativa, el 12 inciso 9, que es un inciso que pasa medio desapercibido para las pretensiones no susceptibles de apreciación pecuniaria, permite la decuplicación de la regulación. No es lo mismo tener 6 ius que tener 60. Y eso ustedes lo tienen que atar con el artículo 5 de la ley, que habla de la posición económica y social del interesado. Con lo cual no es lo mismo el divorcio que pueden hacer de X que de Y. Entonces, ese inciso, ténganlo en cuenta porque les va a permitir ponerle un poco de inflador a una regulación que, si se quiere, podría ser estándar. Eso no nos tenemos que olvidar, que la mayor parte de lo que se trabaja en familia, excepto, bueno, no digo la mayor parte, una parte importante no es cuantificable en dinero. Claro. ¿Sí? Ese de la decuplicación, en general nadie lo utiliza. Y hay muchos que piensan que la decuplicación es sobre la unidad 1, o sea, sobre lo que sería la actuación aislada. ¿Se entiende? O sea, dicen, no, es sobre la actuación aislada. No, es sobre cada uno de los mínimos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sobre cada uno de los mínimos que establece el código.
Entonces te dice, es tanto, un divorcio son tanto 10 unidades de divorcio. No es 10 por 1 como una unidad aislada, sino en cada una de esas situaciones. Entonces vos para lograr ese máximo, ahí sí vas a tener que argumentar, digamos, ¿no? Si vos, en un divorcio de los de ahora, si vos decís, en vez de tener 10 unidades de divorcio, tengo que tener 100, vas a tener que argumentar de lo lindo, digamos, ¿no? Para poder... En los de antes podía ser. En los de antes podía ser, ¿sí? Bueno, fíjate vos, derecho a la debida comunicación, por ahí genera una cantidad de trabajo y bastante compleja, ¿no? Sí, ni te cuento lo que es ser juez y que sepan cuál es la puerta de tu casa, ¿no? Eso. Bueno, pasamos a alimentos, entonces, que otro tipo de proceso que nos genera alguna que otra duda. La regulación de honorarios en alimentos se hace a partir del artículo 8, inciso G, que nos dice que tenemos que tener en cuenta 2 años de prestaciones. En general, lo que se toma es, bueno, acá es importante destacar que tienen que informar la cuota alimentaria. Si, viste, generalmente se fija 30% de lo que, una retención de 30% de lo que gana. Ahí, con solo hecho que el abogado informe que es tanto la cuota, listo. Nosotros tomamos eso, lo multiplicamos por 24, si el juicio terminado de alimentos, al 100% de la escala. O sea, la base regulatoria es, entonces, la cuota multiplicada por 24 al 100%. Bien, eso es para el juicio terminado de alimentos completo. Si la cuota es en especie, Y ahí te vamos a pedir que la cuantifiques en dinero. en efectivo y otra en especie, se toma el efectivo, hay que cuantificar también la renta en especie. No, tendría que cuantificar todo. Claro, todo porque son las prestaciones. Tenés que cuantificar todo. Ahora, si vos informás únicamente la parte en efectivo, el juzgado no tiene forma de cuantificarla Claro. en especie. O sea, también depende de lo que vos hagas. Vos le tenés que informar al juzgado las dos cosas, cuánto es en efectivo y cuánto es en especie. ¿Sí? Para que te puedan hacer una regulación adecuada. Por ahí la gente únicamente informa la parte en efectivo y bueno, se le regula por la parte en efectivo. Por lo que dice que vale la cuota alimentaria. ¿Sí? Si informa mal, bueno, tampoco se entiende, tampoco se puede hacer milagros, ¿no? Exactamente. Sí. a veces sin el recibo de sueldo no te regulan, te exigen los últimos recibos de sueldo. Y bueno, pero precisamente porque hay que cuantificarlo. Si la cuota está puesta en un porcentaje, el porcentaje tiene que ser el informado que surge del recibo de sueldo. Sí, pero a veces uno se le dilata en el tiempo llegar a esa regulación porque no contesta la empleadora o porque uno quiere la regulación y uno acompaña el movimiento de cuentas de la cuenta judicial y el juzgado igual te pide lo que... Bueno, realmente con... La caja forense la que... La verdad, a ver, ¿qué juzgado hace eso? Vos son varias intervenciones que tenés y siempre es lo mismo, los juzgados te piden la excepción. Porque la verdad, los juzgados, y yo fui 10 años juez de familia, lo que se pide, si hay movimiento bancario, es el movimiento bancario. Es el movimiento bancario lo que se pide, no el recibo de sueldo. Quizás te pidan el recibo de sueldo si el tipo paga no bancariamente, o sea, le paga, ¿cómo sabemos cuánto? Si no, traer los recibos, ¿eh? O sea, hay montones de cosas como para pedir. Ahora, yo te digo la verdad, nunca vi que se pidiera recibo de sueldo para regular honorarios cuando hay movimiento de cuenta bancaria. Si no hay movimiento de cuenta bancaria, no hay recibos y no hay forma de cuantificarlo y tampoco hay la estimación, ahí sí, traiga el recibo para poder determinar cuánto vamos a multiplicar por 24. Si no, ¿cómo se saca el monto? Digamos, ¿no? Es complicado eso. Ajá. Ahí ya no me escapa. Vamos a hablar con Marcelo. Sí. Marcelo, ¿qué está haciendo? Sí, en general no se exige mucho, por lo que yo tengo entendido. Bien, bueno, por allá alguien le había pedido la palabra. No. No, yo misma quería decir que a lo mejor en Rosario no pasaba, pero que en otros lugares... Bueno, puede ser. En realidad ahí uno tiene que ir a decir, escúchame, yo tengo el movimiento, imagínate que es una retención y tengo el movimiento, bueno, tengo la retención y es el movimiento. No, bueno, puede escribir todas las veces que vos quieras, puede pasar todos los meses que vos quieras, pero... A ver, yo entiendo determinadas cosas. Muy difícil a veces decir, bueno, recurra. Es cierto, a veces voy a decir, no termino recurriendo porque me lleva más tiempo recurrir en una cosa que a lo mejor es pequeña, digamos, ¿no? Pero la verdad que llega un momento en donde vos decís, tiene que haber una instancia en donde se pueda establecer una determinada salida. Y la verdad que eso no hay alternativa más que o con un fallo en un tribunal colegiado del Pleno o con un fallo de Cámara. Sí, a veces que no hay
mucha alternativa respecto de eso. Y si no, es cierto que muchas veces uno como abogado litigante terminás consintiendo lo que se te pide porque es muy largo el llegar a la respuesta. Entonces, por una cuestión de practicidad terminás haciendo lo que se te pide, digamos, ¿no? Eso. Ya caí yo en la volteada sin... Cayeron todos, caen todos. Vengo gratis y... Ah, muy bien. Está bien, bueno. Lo que yo no entiendo a veces es por qué no se recurre el abogado y espera que recurra a clases forenses. ¿Puedo decir por la cámara? Porque para que llegue a la cámara. Bueno, por eso reitero nuevamente lo mismo que estaba diciendo. Hay veces que vos terminás haciendo lo que se te pide por el tiempo que lleva el interponer un recurso. Ahora, en algún momento alguien tiene, para lograr un resultado esperado, tiene que llevar las cosas hasta tener un resultado. ¿Qué vamos a hacer? Hay veces que hay que tener eso para establecer un resultado de cámara. Y fíjate vos que, por ejemplo, casi nadie pide plenos de cámara. Sale un fallo de una sala, ahora vamos a comentar un fallo de la sala mía sobre costas en alimentos, sí, pero el fallo de una sala. Marca una tendencia. Sí, pero no es el fallo de la Cámara. Y bueno, y hay veces que alguien tiene que tomar la posta y llevar las cosas sabiendo que va a perder tiempo y que quizás, no, como vos decías, no termine cobrando en lo inmediato. Bueno, en algún momento alguien lo tiene ya, muchas veces eso lo puede llegar a hacer caja forense con ciertas limitaciones, porque tampoco es que dispongan de todos los recursos como para poder llevar una cosa hasta la corte. Hay veces que sí, hay veces que no. Sí, eso también. Bueno, seguimos. Otra duda que vemos generalmente es el tema de alimentos provisorios dentro de un expediente de alimentos, digamos, definitivos, principal. ¿Qué es lo que sucede acá? Uno puede pedir regulación de honorario por ese alimento provisorio regulado, que se dictó en ese expediente. Pero algunos juzgados no te lo van a regular, otros sí. Eso va a criterio del juez. El derecho de pedirlo está, bueno, después se verá. El tema pasa acá por la imposición de costas. Si solamente tengo un provisorio, no voy a tener imposición de costas hasta que no salga la sentencia definitiva. Eso es importante verlo porque vemos a veces que se pide, antes de que salga la sentencia, que no impongan las costas para poder cobrarle los honorarios al que supuestamente va a ser condenado en costa, que es el alimentante, en teoría. Pero eso sí hay que tener en cuenta que no, que hay que esperar a que tengamos sentencia definitiva para obtener la condenación en costas. ¿Ahí la escala que se utiliza es al 70? No, cuando regulamos por los alimentos provisorios se usa al 50. Como no tenemos la tablita al 50, la hacemos por 12. Es la forma que se utiliza. Otra cosa distinta es cuando tenemos un expediente solo de alimentos provisorios, que ahí también tenemos diferenciación de criterios. Algunos imponen costas, otros no. Bueno, se podría pedir y ver qué pasa en cada juzgado, pero ahí, bueno, sí tenemos obviamente podemos pedir la regulación y ver si se la podemos cobrar a nuestro cliente o al alimentante, en el caso de que nuestro cliente no sea el alimentante. Bueno, Déjame hacer un agregado ahí. O sea, en realidad no es tanto que quede a criterio del juez regular o no regular costas. O sea, si vos pedís regulación de costas y el juez no te regula costas, vos la tenés que o insistir o pedir una revocatoria que te saque un decreto de por qué no te regula costas, perdón. ¿Por qué no te regula honorarios? ¿Sí? Yo pido que me regule los honorarios, los alimentos provisorios son una cautelar, por ende la regulación tiene que estar. Distinto del tema costas, como bien decía Alejo, y en general no hay imposición de costas porque en muchos de los casos la cautelar se saca inaudita aparte, por ende no hay contradicción. Ahora, como toda cautelar, si hubiera habido un contradictorio y viene la otra parte y se opone, ahí sí tiene que haber imposición de costas. ¿Está? Y no se trabaja como cualquier cautelar porque está tasado el 50%. O sea, te dicen alimentos provisorios 50%. ¿Sí? Ahora, también hay que interpretar esa norma cómo es que se generó ese 50%. Porque también fue pensado en otra época de nuestro país. Hoy por hoy, muchos alimentos autónomos se inician con la cautelar de alimentos provisorios para continuar dentro del mismo expediente como cautelar de alimentos como juicio completo de alimentos. En algunos casos, yo nunca entendí por qué, en algunos casos se propone como un incidente aparte y no dice que inicia la acción principal. Se inicia tan solo
los alimentos provisorios. Por la mediación. En general es por eso. Porque lo trata de sacar como cautelar, pero igualmente, si vos inicias un juicio autónomo completo y pones cautelar de alimentos provisorios, la cautelar te la vamos a dar. Lo que no va a poder seguir es con el autónomo si no hiciste la mediación prejudicial obligatoria. Pero ya lo tenía iniciado el expediente. Te aprietan por el lado de sacarte primero una cautelar, te ahorras la mediación y ahí cambiaste el estatus jurídico. Sí, pero perdóname, vos sacaste la cautelar, imagínate en un alimento provisorio separadito, sacaste la cautelar, el juez te puede, o la parte te puede decir, che, sí, son 15 días. ¿Sí? Y después iniciar el autónomo. ¿Sí? Sí, entonces, hay que pensarlo, esos son siempre cautelares. Si hay contradictorio, yo creo que uno puede pelear la imposición de costa. No es lo mismo que el otro. Lo que sucede es que la gran mayoría se hace sin sustanciación. Entonces, sin sustanciación no hay imposición de costas. ¿Sí? Me refiero al alimentante. ¿A quién le vas a poder cobrar? A tu propio cliente, cosa que realmente es muy difícil de hacer. Vas a tener que continuar el proceso completo hasta tener finalizado la sentencia definitiva de alimentos. Igual puede ser que con sustanciación, nosotros nos pasan en unos alimentos a un hijo, ¿Quién me está hablando? Ah, ya. a un hijo mayor de edad. Mira, parecen Queen. Parecen el disco de Sí, Queen, no sé. con la mirada hacia abajo. Tengo la cara encima. Dale. Te decía que unos alimentos a un hijo mayor de edad con sustanciación. Y salieron los alimentos provisorios y nada dice respecto a costos. Bueno, pero si nada dice respecto a costas, tiene que haber una aclaratoria. Debería ser por su orden. Por su orden, claro. Si te dice nada, es por su orden. Si vos querés que sean a cargo del alimentante, lo va a tener que pedir. Aclaratoria. Y también lo tendría que haber pedido, ¿no? O sea, al inicio. Provisorios. Y después está la regulación de definitivos. Hay un artículo, que no me acuerdo si es uno de los incisos del artículo 8 de la 77 que habla de 50% y 50%. Eso es así, hay un criterio. El 50% con los alimentos provisorios, no, yo lo hubiera regulado así, y 50% por el definitivo, no más del 100%. Cosa que es un problema, reitero, es un problema de la redacción de ese artículo. Como está redactado, dice alimento provisorio 50%. Pero ese alimento provisorio que dice la 67-67, habría que hacer un estudio cuando se redactó cuál era el sentido de alimentos provisorios. ¿Se entiende? Para no tener imposición de costas. Claro, pero porque había en algún momento alguna diferenciación entre provisorios y definitivos que no era necesariamente procesal. Hoy por hoy siempre los alimentos desde un punto de vista sustancial son provisorios. ¿Por qué son provisorios? Porque lo tenés que aumentar de forma permanente. Exacto. Porque Son muta. mutables. Pero no es el mismo criterio de provisoriedad que tiene que ver con la cautelar. Totalmente. Yo la verdad preferiría que por la cautelar me regulen el 30% y después el 100%. En cambio, como está escrito, yo te tengo que dar 50 horas y 50 después, como si fueran 2 cuotas, digamos, una cosa más o menos así. Medio raro eso. Y cuando hubieran algunos profesionales, En proporción de ley. ¿De la misma parte? claro, porque En proporción de ley. era un problema con las revocatorias, por ejemplo. La revocatoria de, por ejemplo, hay una regulación en un expediente de alimentos definitivos, que también puede ser por convenio establecidos como definitivos. Sin estimación, cabe la regla de 24 veces la cuota alimentaria fijada. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera un alimento provisorio previo con otro profesional? Este profesional le corresponde el 50 igual. No encuentro ninguna excepción en la ley, ¿verdad? No. O sea, ya se reguló por el 50, me está planteando que hubo 2 profesionales por la misma parte en una secuencia distinta, primero por alimentos provisorios y después por lo demás. No podría dar más te del va a 100. regular más del 50, porque no te puede dar más del 100. ¿Sí? Claro, es así. Claro, no, perdón, lo extiendo un poquito más. Como hay, no recuerdo bien los números de artículos de la 67, pero hay uno que específicamente dice que, El por 9. ejemplo, en un juicio que termina por convenio, que es bastante habitual en los alimentos, se considera al 100% del pago. Claro, porque es una transacción. Me está preguntando sobre los convenios que se presentan antes, una vez sustanciado el proceso, antes de terminar. Vos hiciste un convenio, nosotros lo llamamos convenio, pero es una transacción. ¿Sí? Las partes se pusieron de acuerdo en una transacción. Ante la transacción, si yo no recuerdo mal, es al 100%. ¿Sí? Aunque hubiera habido un 50% de los provisorios. No, bueno, lo que pasa es que si te regulamos el 50% de los provisorios, te lo vamos a tener que decir a vos el 50%. Claro. Sí, para mí eso, bueno, como tantas otras cosas de las 67-67, son para pensarlas y replantearlo. Es cierto también que las regulaciones de honorarios
por alimentos, muchas veces muestra una desproporción respecto de las regulaciones de horario por derecho a la debida comunicación, lo que hablábamos antes. Y hay veces que los trabajos de uno y otro son profesionales, me refiero, sustancialmente distintos. Hay veces que el de alimentos, el tipo tiene un buen salario, le trabaste el embargo, llegaste a un acuerdo, le pagan los alimentos. El del otro, el de la debida comunicación, es terrible, lo logró un montón, y cuando vos miras las regulaciones, medio que no guarda relación una cosa con la otra, ¿no? ¿Vos querías agregar algo ahí? No, puse el 8G para que se viera lo que dice el artículo. Sí. Bueno, vamos ahora a hablar de la imposición de costas en el juicio de alimentos. Sería, obviamente, cuando tenemos la sentencia definitiva. Hay un principio no legal, digamos, no surge de la ley, sino que es jurisprudencial y doctrinario, de imponer las costas al alimentante. Es el que mayoritariamente se utiliza, por lo general. ¿Por qué? Porque se sostiene que en el caso de imponer, en caso de no imponer las costas al alimentante, se estaría reduciendo la cuota alimentaria que va a obtener el alimentado. Entonces, al tener que soportar las costas, al tener que pagar con eso, termina cobrando menos de cuota alimentaria. Ese es el principio general. Este principio tampoco, obviamente, vamos a decir que el juicio de alimentos no escapa a lo que explicó Pablo anteriormente, obviamente. Siempre si hay un vencido, las costas se impondrán a ese vencido. El problema viene que tenemos excepciones, que es, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente. Planteos desmesurados, qué sé yo, remunencia, por ejemplo, yo te ofrezco una cuota que tiene sentido, que es la que finalmente se termina fijando, que eso tendría sentido como hablamos de la pluspetición, y igualmente me sigo oponiendo. Esas son excepciones, de las cuales se pueden plantear y se tienen que ver en la sentencia. Difícil escapar a ese principio, bueno, de costa del alimentante, pero se deben plantear. Hay un fallo. Sí. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Claro, esa es la idea. Hay un fallo de la Sala 3 que impone las costas por su orden. Este era un caso de un expediente, inicia una demanda de alimentos, se corre traslado, contesta, el juzgado fija audiencia, van las partes de la audiencia y en ese momento se acuerda una cuota alimentaria. Posteriormente viene la parte demandada y solicita que se impongan las costas por su orden. El juez de grado no hace lugar a esta petición y las impone al alimentante, como el principio que comentábamos anteriormente. Bueno, la decisión es apelada, va a la sala y revierte la decisión. ¿Qué tiene en cuenta la sala en este caso? En primer lugar, que es algo que tenemos que diferenciar, el Código Civil y Comercial da la posibilidad, legitima activamente para reclamar alimentos en representación del hijo o bien en causa propia, digamos. Derecho propio. ¿No? En derecho propio, eso sería la idea. Por derecho propio. En este caso que estamos comentando, no había, no se hacía mención a que lo hacía en representación del hijo. Por tanto, se entendió que lo estaba haciendo en derecho propio. A su vez, al llegar a un acuerdo en la audiencia que había fijado el juzgado, se ve como que ambas partes sostenían el alimento. O sea, no era que solamente lo hacía una de ellas. Y a su vez, no se llega a probar, no hay actividad probatoria porque se acuerda instantáneamente, no se llega a probar, como decían en la demanda, el demandado decía que venía cumpliendo, la actora decía que cumplía con cuotas, como que no lo hacía en la manera que debía hacerlo. Entonces, ¿qué hace la sala? La impone por su orden. Por eso hay que tener en cuenta, obviamente que acá no debe haber abogados solamente de la parte actora, estoy seguro, también debe haber de la demandada, que se puede plantear la posibilidad de que las costas sean por su orden. No va a nacer la mayoría de los casos, es la realidad, pero existe la posibilidad. Sí, ahí el fallo de la sala lo firmé yo también, así que lo puedo contar cuál es el criterio nuestro, por lo menos, y que coincide con el criterio que yo tenía en Familia 5.
En realidad no hay ningún principio que diga costa del alimentante, no está escrito en ningún lado, no hay ninguna norma que diga costa del alimentante. Es un criterio jurisprudencial que se ha sostenido, no en todos lados, acá se ha sostenido costa del alimentante y se impone casi hasta que te diría como una costumbre judicial. ¿Sí? Lo que nosotros analizamos es decir, miren, no, lo que hay es lo que dice el Código de Procedimiento, el artículo 250, dice principio general, costas por su orden, si bien como decía Pablo hace un ratito, el que sigue medio que ese principio general lo transforma casi en la nada, porque en realidad es costas al vencido. Y lo que nosotros decimos es, cuando se imponen las costas al alimentante, tiene que ver con que en general es el vencido, ¿no? O sea, el alimentante muchas veces, en una gran proporción de casos, es el vencido y por eso se le impone la costa, pero no porque sea el alimentante. En el caso particular que se daba, y creo que es un ejemplo muy válido, decir, bueno, a ver, se reclamó una determinada cosa, ¿no? Llegamos a un convenio, pero lo que se estaba reclamando no lo estaba reclamando en representación de los hijos, porque lo estaba haciendo dentro, ahora no recuerdo bien los detalles, dentro de un marco, de un divorcio, de un acuerdo que había habido, en un divorcio donde las dos estaban en paridad de condiciones, eran uno de los que yo llamo convenios de distribución de la carga alimentaria, que pagás vos y que pago yo, porque en realidad siempre, en todos los casos, los dos pagan alimentos. Aún en el caso donde el papá le hacen la retención de la cuota alimentaria y la deposita, la mamá, por decirlo así, no quiero después nadie se me enoje, podemos tener dos papás, dos mamás, entendemos de lo que estamos hablando, paga los alimentos en forma directa, porque todos los días cocina, porque todos los días está haciendo las cosas, porque lo lleva a la escuela, porque lo baña, porque lo lleva al médico. Hay una cantidad de trabajo reconocido por nuestra legislación que también está pagando alimentos. Cuando se ponen de acuerdo los dos, ninguno de los dos representación de los hijos, sino que lo hacen porque son los padres, están haciendo un convenio de distribución de esa carga alimentaria. Si nosotros llegamos a un convenio en donde nos pusimos de acuerdo en la cuota alimentaria y nada dijimos respecto de las costas, luego el juez no puede decir costas al alimentante porque está cambiando los términos del intercambio. ¿Sí? Si yo hubiera sabido, yo lo que me tengo que plantear es, si una de las partes sabía que tenía que pagar las costas, ¿hubiera firmado ese convenio? Quizás no. Entonces yo como juez no puedo venir a decirle después, no, yo te cambio las reglas del juego. Firmaste esto, pero en realidad las costas las tenés que pagar vos. No, eso no es así. Lo que recién estaba planteando la doctora Campa, es decir, un tipo viene pagando el 20% de su salario todos los meses lo deposita. Le inician un juicio de alimentos. Viene y dice, mire, yo me allano, porque en realidad vengo pagando todos los meses el 20% de la cuota, lo mismo que me está pidiendo. Y acá tengo mi recibo de sueldo y acá tengo la cantidad de depósitos. La verdad es que ahí no veo ninguna razón para poner costa al alimentante. ¿Por qué? Si este hombre estaba cumpliendo. Es más, serían costas en el orden causado porque el tipo se allanó en lo que estoy planteando ahora, ¿no? Como idea. En realidad, si hubiera otro tipo de planteo, tendría que haber costa de la actora, que demandó una cosa que no tenía ninguna razón plausible, como decíamos antes, para demandar si te venían pagando. Quizás sí le podemos encontrar una vuelta, decir, bueno, genial, yo con una sentencia que tengo una sentencia con un acuerdo homologado genero un título ejecutivo. Entre paréntesis, la homologación de un acuerdo es lo único que te genera un título ejecutivo. No es que antes un acuerdo no homologado no lo podías reclamar. Si yo tengo un acuerdo no homologado, que lo firmamos, un acuerdo privado, voy a poder hacer el reclamo por lo que no me pagaron, lo que no va a ser ejecutivo. Si lo tengo homologado, va a ser un título ejecutivo, va a ser una sentencia que puedo ejecutar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros decimos es, primero, no hay ningún principio de costa alimentante que surja de ningún lado, no hay. No está. Búsquenlo por donde ustedes quieran, no está excepto en las sentencias. El argumento de lo hacemos así para no perjudicar los derechos de la persona que queremos alimentar, que yo en algún momento también lo he firmado, se cae a pedazos cuando son los dos en paridad de condiciones los que están acordando la cuota alimentaria. Si están en paridad de condiciones, ¿qué es lo que yo tengo que preservar? Si en todo caso el que tiene que pagar alimentos es el padre y la madre porque son padre y madre, no porque estén representando a sus hijos. Y menos aún cuando vos llegás a un convenio, no se acordó nada, el abogado de la alimentada se olvidó de decirle, che, y bueno, después anda a encarar a tu cliente y explicarle lo que pasó, pero vos como juez no le podés cambiar los términos. Eso es lo que nosotros explicamos en esa sentencia. Bueno, creo que de alimentos más o menos hasta ahí. Allá tenemos una pregunta. A ver. Bueno. Yo tengo un ofrecimiento de cuota alimentaria hecho por padre. Y más o menos concomitantemente madre interpone alimentos. Padre empezó a pagar.
No. No, pero perdón. Nosotros No, pues te hago una pregunta. ¿Qué es un ofrecimiento verbal, una carta que... Una presentación ofrece alimentos. No, el problema está mal planteada la cosa. No es un ofrecimiento, es una demanda. Está mal planteado. O sea, yo no, esto me hace acordar a la gente que se presenta en violencia familiar y dice hago un descargo. ¿Qué descargo, hermano? Acá estás haciendo una demanda de alimentos. Exactamente. Una demanda de alimentos donde viene, no que lo ofrece, si yo demando que se fijen los alimentos a mi cargo en tanto. Y como corresponde, acá vengo y los deposito. La otra parte viene y te dice, no, yo creo que es más. ¿Está? Si la otra parte te ganó, en el mismo expediente. Claro, ahora, si interpone otra acción, Sí. separada de alimentos, ahí me lo preguntó, por ahí estaba perdido un palero, le digo, bueno, Hay que pedir Lo que yo le podría decir, acumulación de acumule los acciones. autos, Exactamente. Claro, podría plantear un montón de cosas dando Sí. vueltas por allí, La acumulación para que se de tramite en acciones, uno sí. solo. Ahora, si vos como Y va a abogado ganar la acumulación por el seguir presidente. litigando en el otro, ¿está? Si vos seguís litigando en el otro, bueno, no tenés nada que decir. Lo único que traes es eso como una prueba de que vos estás depositando la cuota alimentaria. En los dos casos, sea como sea. Si la otra hay que parte acumular. no se opuso y te ganó el juicio porque es más, vas a pagar todas las costas. Sí, al vencido. Dale. Claro. Por ser vencido. Sí, perdón, la gente que está por YouTube, creo que se entendió el planteo que hizo la colega respecto de una persona que hace una oferta de alimentos o una demanda de alimentos y la otra persona le presenta paralelamente otra demanda de alimentos. Sí, aclaro eso tan solo porque si no, no estamos escuchando las preguntas. ¿Sí? Me decías. En este caso, la regulación de la base es por la diferencia. No, para nada. Es por el 100%. Por el total. Es por el total. Sí, lo que yo le diría ya a la colega es que nosotros, por lo menos, en nuestro colegiado lo que hacemos es, tendrías que ver cómo lo proveyeron inicialmente a ese, como me llamas, ofrecimiento. En general, por lo menos en nuestro criterio, bueno, no es el criterio mío, sino del colegio, de las juezas, se pone un decreto inicial que dice que en caso de no ser aceptado se deberá iniciar por separado la acción de alimentos. O sea, se toma como como lo decís vos, ofrecimiento, nada más. Por eso no sería un juicio de alimentos. Si ya es un juicio de alimentos, ya sería otro tema. Porque las juezas son buenas, porque en verdad lo que habría que decir, mandar una carta de documento, mandar una cosa, pero no utilizar el poder jurisdiccional para andar haciendo oferta. Sí, las ofertas se hacen privadamente, no por intermedio del poder judicial. Sí, eso. Pero por eso reitero, la verdad, lo más Demanda de sencillo fijación de alimentos. es hacer una demanda de alimentos que vos la podés hacer para que se te fijen a vos mismo. ¿Eh? Claro. ¿Cómo? Exacto. Seguro. el alimentante, digamos, que no conviva, lo que fuere, ofrece tal y deposita, pero en realidad la naturaleza de la acción es determinación de cuota alimentaria. Claro, es la determinación de la cuota alimentaria que le corresponde a él y lo va a aprobar con tanta cantidad de cosas, etcétera, etcétera. La otra parte podrá hacer una reconvención. Bueno, se trabará como se trabe el juicio. Bien, sí. Bueno, vamos a seguir. Juicio de homologación de acuerdo. Como para que acá lo que dijimos antes, se regula al 50% del acuerdo que se presenta. Una duda que se genera a veces en los juicios de homologación es que yo fui a una mediación, hice un acuerdo, pero capaz que no quieren homologar ese acuerdo, sino que solamente quieren la regulación de honorarios por esa mediación al que fueron los abogados. Eso no es materia de familia. Eso tiene que ir a civil y comercial. A veces se ve que se pide regulación por mi trabajo profesional dentro de la mediación. No, nosotros tenían que ir directamente, como lo dice la ley, a civil y comercial. ¿Qué más decir de la mediación, de la homologación de acuerdo? Bueno, es sencillo. Todas los ítems que se homologaron en el acuerdo se va a hacer a la mitad de lo que se haría normalmente. También, acá hablar de la imposición de costas, se correspondería acordarlo, pero bueno, si no lo hacen, se imponderá con criterios de las juezas. Una cosita, una mini cosa, vuelvo un poquito para atrás, explicación de por qué piden el recibo de haberes y no tan solo el... Esto es así, ¿no? Están llegando mensajes, 80.000. Porque en muchos casos,
en el detalle bancario de lo depositado hay conceptos que se depositan y que no son alimentarios. Entonces, en algunos casos, a cada lugar también responde a las realidades de cada lugar, ¿no? En algunos casos, la cuota alimentaria es de tanto y le depositan tanta otra cosa por otra cosa, que no tiene nada que ver con la cuota alimentaria. Entonces, muchas veces se incrementó, en algunos casos, el monto de la regulación del horario y hubo que revisar eso. Entonces, a partir de esa experiencia, empezaron a pedir el tema de los recibos. O sea, hay veces que en cada lugar vos tenés modalidades distintas que responden a las realidades de cada lugar. Entonces, si vos utilizás, por eso está bueno generar cuentas bancarias alimentarias exclusivas para alimentos. No es sencillo, porque bueno, la cuestión, bueno, Banco de Santa Fe sí te genera más de una cuenta, o sea que ahí no habría tanto problema, pero en las privadas, el tipo que tiene una cuenta privada, resulta complicado, porque es difícil decirle, no, mantenga dos cuentas, una úsela para alimentos y otra úsela para el resto de sus cosas. Entonces, como se mezclaban algunas cosas, empezaron a decir, bueno, manden los recibos, que de donde sale, por eso es la razón por la cual se pide eso en esa jurisdicción. ¿Cómo? Bueno, sí, puede ser. Sí, a veces depositan asignaciones familiares, sí, puede ser. Bueno, Quería preguntar algo de acuerdo homologado. Sí, sí. Firmamos un acuerdo privado, incumplimiento, ¿no? Lo presentás a homologar para ejecutarlo. En esa situación nos salió que estimemos los honorarios. Sorpresa, porque dijimos, ¿cómo estimarlo antes de que salga la resolución de homologación? Bueno, ¿qué pasó? Hagámoslo. Bueno, estimamos los honorarios y nos dice, paguen los aportes. Para que nos dicten la resolución de homologación. Claro. Cuando no está resuelta la cuestión de cotas, porque si yo te pido la homologación por incumplimiento, ¿por qué le voy a decir a mi cliente, pero paga primero? ¿No estaría mal? En general, Ahí está la carga. yo creo que eso que vos decís lo tendrías que plantear. Yo lo planteé esta Claro. revocatoria en el pleno Y no salió. no resultó. Le tuve que decir pagar y ahora esperemos que salga la homologación y la imposición de coste y después repetiré. Yo firmé ahí. No. Nosotros ahora ahí... Yo firmé ahí. No. Yo no. Seguimos para adelante, pagamos, hicimos pagar. Bueno, nosotros ahora La tenemos... caja forense le tiene que hacer a familia un monumento. La caja forense, escúchame lo que dije, ¿escuchaste? La caja forense le tiene que hacer a familia un monumento, porque somos la gente que más cuida el tema de los aportes. La verdad que no hay ninguna razón para exigir los aportes antes del dictado de sentencia. Totalmente. En verdad, yo veo, a ver, no sé hasta dónde puedo hablar esto. Está recurrido. No, ya está firme, ya pagamos. Bien. Me parece que hay un problema en cómo se articula, y te puedo entender por qué lo haces el tema de pedir la homologación antes. En realidad, vos podrías pedir el cumplimiento del convenio, directo, sin homologar nada. Del convenio, hagamos esto. Lo que pasa es que eso te implica la posibilidad de que la otra parte te diga, ese convenio yo no lo firmé, ese convenio no es válido, ese convenio, un montón de defensa que también te la puedo hacer en la homologación. En la homologación puedo venir a decir, yo no firmé nunca eso. Casos particulares. Yo no voy a repetir por YouTube lo que acabo de escuchar, obviamente. A ver, después los criterios de los jueces son los criterios de los jueces, ustedes recurrirán, les saldrá bien, te saldrá mal, no lo sé. Un convenio privado de alimentos, yo puedo iniciar una demanda del cumplimiento del convenio privado de alimentos sin necesidad de andar homologando nada. Lo que pasa es que eso es un juicio ordinario, por decirlo así, ¿no? Es un juicio donde yo voy a tener que declarar que es como si tuviera un contrato, exactamente igual. Si yo lo homologo al acuerdo, estoy transformando no el acuerdo, sino la sentencia que lo homologa en una sentencia, por ende puedo ejecutar la sentencia que tengo en mi poder.
Desde un punto de vista pragmático, si yo lo hubiera hecho antes, está perfecta la respuesta. Si, che, homologa primero y después haces un trámite de ejecución de sentencia, que no es lo mismo que hacer un juicio ordinario de cumplimiento de ese convenio de alimentos. Sí, me parece que por ahí pasaba la cosa. Ahora, también es cierto que en los juzgados de familia desde hace añares, y en algún momento yo lo he pedido, después cambié de criterio, se ha pedido siempre el pago de aportes antes. Y todo no es que las cosas se piden porque son malvados y perversos que te están buscando, era porque realmente en muchos casos, especialmente en alimentos, las cosas han cambiado tanto, en los últimos 2 años han cambiado tanto, que si sacaban la cuota no venían nunca más, no terminaban nunca el juicio. Entonces, de alguna forma también era una forma de emplazar a la gente a que termine los procesos. Porque la verdad es que es muy cortita la mirada de saco el alimento provisorio, no lo sigo nunca más, y después me encuentro con unos líos terribles cuando pasan 10 años y no sabemos de dónde salió esa cuota. O sea, es realmente algo bastante complejo. Y en los convenios, donde se convienen un montón de cosas, es cierto que si vos no pedías los aportes, bueno, había una serie de cosas que se perdían. Ahora, la exigibilidad de esos aportes tiene realmente fundamentos normativos escasos en el momento en que se pide. Porque en todo caso lo que yo podría hacer es homologar y luego no ejecutar hasta tanto vos no pagues los aportes. Cosa también de dudosa procedencia en familia. Igual que lo que decía Pablo antes de los incidentes perdidos que yo no pago y por ende paro, el demandado agarra y te para el proceso porque yo no pagué esos honorarios. Y yo tengo mis serias dudas de, en general, si eso responde a algún criterio constitucional o si no vulnera el derecho de defensa y al debido proceso. En familia no tengo ninguna duda que eso lo vulnera. ¿Sí? Bueno, en divorcio. Pero esto ya hace muchísimos años ya, que en materia de divorcio, por ejemplo, la exigibilidad de los aportes, la misma Caja ha dicho, no, acá hay una cuestión de Estado, Total. Usted lo puede hacer. Eso lo ha dicho Caja Forense por escrito, digamos, Eso sí ¿no? lo firmo yo. Sí. En el 48. No te maté de vuelta, dale. No, pero te quiero agregar algo que por eso lo acabo de poner en pantalla. El nuevo código, cuando habla de transacción, en el 1642 dice: la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. O sea que... Bueno, pero ahí no había transacción, ¿eh? Es un convenio privado que ellos traen a homologar. Ah, no había transacción. no lo tenías presentado al expediente. No era transacción. A veces también pasa por una cuestión de obligación de los secretarios de controlar el pago de aportes, entonces por eso se regulan previamente los honorarios, porque después sale la sentencia de homologación, se regulan honorarios y no se cumpliría con los aportes. Pero, por ejemplo, nosotros en el juzgado lo que estamos haciendo es cuando se traban el expediente, la homologación por las cuestiones de costas, es dictar la sentencia con la homologación, la imposición de costas y poner un apartado de que previo pago de aportes el convenio va a producir todos sus efectos, sin perjuicio de que es obligatorio el cumplimiento entre las partes. Está bien. Por eso no hay una responsabilidad del secretario en no pago antes de la sentencia. La responsabilidad es la no ejecución de esa sentencia. Ahí cambia la cosa. Yo creo que se puede plantear, bueno, lo hubieran llevado a la Cámara, no lo llevaron a la Cámara, listo, pagaron los aportes, listo, no hay problema. Bueno, como para terminar, repasamos rápidamente los otros tipos de juicios que en general son tarifados, salen de la ley, pero bueno. Régimen de comunicación o cuidado personal no está explícitamente en la ley, pero se utiliza el artículo 5, algunos juzgados regulan 10, otros 6, anda más o menos por ahí. El tema de la imposición de costas no se aparta mucho de los principios generales. Se puede llegar a decir algo que lo mismo que dijimos para alimentos, pero en general pasa por los principios generales. Bueno, causas de violencia familiar, en general, por lo que estuve viendo, 3 jus, quizá un poquito más si está un poco más trabajada, un poco menos si es solo la medida. Adopciones, sí está arreglado, 6 jus. Guarda preadoptiva no está, pero algunos lo asimilan a adopciones, otros no. Puede andar en 4, 5, 6, que es lo regulado por la norma. Ahora, restricciones de capacidad. Obviamente... Déjame un poquito con el tema de adopciones, porque ahí también es la ley que estamos hablando de una ley distinta. Realmente, hoy por hoy, la adopción tiene 3 etapas muy marcadas, digamos, ¿no? Lo que es la medida excepcional, que en general es cierto, el abogado litigante muy rara vez está dentro de una medida excepcional, podría pasar, y ahí tenemos
lo que dice la ley de abogado del niño, de esos 5 unidades IUS que te reconoce el Ejecutivo. No, realmente, o sea, depende del caso, ¿no? Hay casos donde puede estar muy bien pago y en otros casos realmente no existe lo que hay que trabajar como abogado del niño dentro de una medida excepcional. Ahora, después de eso, una vez que sale la declaración de situación de adoptabilidad, viene la guarda preadoptiva y viene el juicio de adopción, la verdad que es el mismo juicio, son 3 pasos de un mismo juicio. Pensar que son 6 unidades IUS por cada uno me parece que puede ser una cosa bastante atendible. Ahora, ¿cómo justifico yo? 6 unidades IUS por la guarda preadoptiva, donde la guarda preadoptiva salió prácticamente por el trabajo del juzgado. ¿Dónde está el trabajo profesional en una guarda preadoptiva? A ver, la secuencia es: declaración de situación de adoptabilidad. El juez pide al registro adoptante que mande el legajo. Vienen los legajos. El juez elige a la familia adoptiva y sale la guarda preadoptiva. Vino acompañado por un profesional porque tiene que tener un acompañamiento y un asesoramiento. El juicio de adopción, después ese trabajo de la guarda preadoptiva, ahí sí hay un mayor trabajo profesional. Entonces me parece que esto hay que repensarlo. Por ahí, 12 unidades IUS termina siendo un monto que muchas veces es, hoy por hoy, si haces 12 por 12, 144.000 pesos por una adopción, en donde la primera parte te hizo todo el juzgado, y en la segunda parte es donde vos haces tu trabajo profesional. La verdad que hay veces que me parece que esto hay que revisarlo más allá de lo que proponen los grupos de padres adoptivos, que tiene sus fundamentos, que es que todo lo que tiene que ver con adopción tiene que ser asumido por el Estado, ¿sí? O sea, lo están planteando y la verdad que cuando uno lo escucha, vos decís, a la miércoles, digamos. No, o sea, acá hay una situación vinculada con la solidaridad, vinculada con los derechos de los niños, que en muchos casos provienen de sectores muy humildes. Para ser francos, casi la gran mayoría, porque medidas excepcionales en la clase media y en la clase media alta no hay. Entonces vos decís, che, ¿por qué esta persona pretende ser padre adoptivo o madre adoptiva o padres adoptivos? Tiene que pagar 144.000 pesos, imagínate, por un proceso. No me quería meter en... Medio raro, digamos. Es para pensarlo, no digo que esté bien así la cosa. No me quería meter en temas de honorarios ni costas en familia, pero el Plan Justicia 2020 establecía para los temas de alimento básicamente que estuvieran a cargo del Estado. Es una cuestión... En alimentos, la verdad que tengo compleja. mis dudas, pero en adopción creo que es un tema para discutirlo muy bien, si realmente cómo es el tema de la adopción y cómo es el tema de los padres adoptivos. Sí, porque en definitiva se trata de una cuestión donde está en juego el interés de la comunidad. O sea, no es una cuestión individual la adopción. La adopción es una cuestión social, donde están en juego derechos fundamentales de chicos. En el tema de alimentos tengo mis dudas, porque los alimentos involucran a chicos, pero involucran a los adultos, que son los que tienen que hacer la contribución alimentaria. Y la verdad que no sé si el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Chau. Ahí estamos, ya estamos terminando, 7:10, perdón, ya terminamos con esto y después nos Rapidito, restricciones de capacidad, está en la norma, el mínimo de 6. Y acá bueno, las costas se van a imponer al incapaz, lamentablemente. Y a la persona que tiene un problema con su capacidad. Ahí está, vamos a al pretenso. No, que pretenso. Rendiciones. Pretenso. No. Tenso antes. Creo que el problema puede llegar a pasar por las rendiciones de cuentas que se practiquen dentro del marco de una restricción de capacidad. Ahí pasa, algunos juzgados lo están regulando tipo tarifadamente, 3 jus, por ejemplo, o 2 o 1, dependiendo bien cómo se dé el caso, o también podría pasar como dice la norma, que hay que regular las rendiciones de cuentas, que sería al 30% o bien 30 del 30, que sería el incidente del incidente. En general, yo por lo que averigüé, todos están haciendo la tarifada, pero puede llegar a darse el caso de que se haga según el monto de la rendición de cuentas. Pero yo ahora se me ocurre que podría haber una cuestión distinta, porque el que administra las cuentas, el curador, tendría un derecho a remuneración que lo establece el código, ¿no? Entonces a lo mejor los honorarios habría que pensarlo en función de ese... Porque el que hace la rendición de cuentas, ¿qué es lo que va a hacer profesionalmente? A ver, honorario está regulado, está pensado por el trabajo profesional que desarrolla el abogado. Entonces, muchas veces, y vamos a ser honestos,
¿qué es la rendición de cuentas más que transcribir en un papel los papelitos que te trajo el cliente? A veces se reduce a eso y a veces que no. A veces el abogado hace el trabajo de administrador de todo eso. O sea, cada caso tiene su situación y ahí viene muy bien el tema de explicar qué hiciste. Hay veces que el abogado es el administrador de todo eso, indica los papelitos que hay que buscar, junta esto, asesora. Y en otros casos tan solo transcribe. Vamos a ser sinceros, no es una situación que numéricamente sean una gran cantidad, casi todos pasan por defensoría, pero hay algunos casos de administración de... Las rendiciones de cuentas no es más que la administración de un mandatario, ¿no? De lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, creo que nos quedaría finalmente el tema de la disolución de la comunidad, que está también normado, se hace al 70% y lo importante acá es que se distribuyen, ese 70% se distribuye proporcionalmente entre los profesionales de ambas partes. Lo dice el artículo, bueno, y obviamente la base regulatoria es la que fija Caja Forense, que previa vista. Y bueno, no creo que haya mucha duda. La base regulatoria es la que fija Caja Forense para Caja Forense, ¿eh? O sea, eso se puede discutir un montón, porque si vos, hay que ver qué han dicho en el expediente, cómo han, lo hablamos el otro día cuando hicimos la de divorcio, qué es lo que han tasado. O sea, Caja Forense te puede haber dicho, bueno, mire, es tantas veces el impuesto inmobiliario, la tasación del impuesto inmobiliario, vos podés venir como abogado y decir, discúlpeme, yo acá denuncié otra tasación y puedo discutirlo, ¿no? Eso se puede hacer. No, el problema que puedes tener es que vos pongas el impuesto inmobiliario y venga la contraparte y te acompañe una tasación. Una tasación y te mata. Y ahí tenés un problema, porque la tasación, digamos, entras en un incidente donde el que quedó más lejos paga las costas del tasador. Y vas a quedar lejos en serio. Seguro, claro. ¿Preguntas como para cerrar? ¿Estamos? ¿Quedó algo en el tintero? En la cuantía, si la compensación económica, el monto de la... Al 100. Si está el juicio completo. Supuesto, si está el juicio terminado. Después tenemos la distribución por etapa de juicio, claro. Por eso son normas más generales, ¿no? Sí. No judicial. Por ejemplo, un convenio extrajudicial de bienes. ¿Cuánto? Un convenio donde vos venías que se te regulen los honorarios. No, para cobrarle al cliente. Ah, ¿querés cobrar en el estudio tuyo? ¿En el estudio? Digamos, sin que lo haces por escribano, una cosa así. El 50%. Claro, o el 22 inciso F. Y por otra parte, si vos querés regular, imagínate que tenés lo mismo, tenés el convenio y querés que te regulen honorarios por ese convenio, va civil y comercial. Claro. ¿Está? Sí. No va familia. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos.